tema es muy importante, ya que es bastante común en la práctica clínica. Les va a venir en consulta externa, les va a venir en consulta de la emergencia, incluso sus familiares que saben que están estudiando medicina les van a preguntar, ¿tiene esto? ¿Tiene lo otro? ¿Por qué? Por la obstrucción de la vía aérea. Y hay que aprender a diferenciar a qué nivel está esta obstrucción. Entonces, vamos a ver que la obstrucción de la vía aérea, los síndromes bronquiales, lo vamos a dividir en síndromes de tipo obstructivos, infecciosos y las bronquiectasias. Entonces, como sabemos, tenemos aquí un corte transversal de un bronquio normal, ¿no? El cual tiene una cavidad por el cual lleva el aire que respiramos al FiO2 ambiental, y cuando haya una patología a este nivel, ya sea crecimiento de un tumor, aumento de secreciones, por ejemplo, aquí en el asma bronquial hay inflamación de la parte central, entonces va a haber una disminución de la luz. Esa disminución de la luz va a dar signos clínicos que ustedes lo van a objetivar, aparte de todo lo que les va a decir el paciente, ¿no? ¿Qué más podemos ver en el dibujito? También vemos cómo las secreciones se van acumulando en el bronquio y es lo que el paciente va a terminar expectorando. Es muy importante saber qué tipo de coloración es la expectoración del paciente, porque eso nos va a indicar si está infectado o no, y el tiempo. Entonces, empezamos con los síndromes obstructivos. ¿Qué vienen a ser los síndromes obstructivos? Estos, como les mencioné, al momento de respirar, nosotros generamos una presión, ¿no?, para poder ingresar el oxígeno del aire a los alvéolos pulmonares. Entonces, si le ponemos una traba, ya sea en la parte superior, media o inferior, esto va a generar un aumento de la resistencia al flujo en las vías aéreas. Por lo tanto, va a haber una sobrecarga del trabajo de la musculatura respiratoria que va a salir de su patrón normal, ¿no? Entonces, esta obstrucción se puede dar en la vía aérea central a nivel del árbol bronquial o las vías aéreas más periféricas, estamos hablando partes más distales. Y debemos reconocer la clínica de la obstrucción para saber dónde es la localización anatómica y por lo tanto darle un manejo adecuado. Por ejemplo, en el pequeño dibujito, no sé si ustedes han visto, es clásico ver, ¿no?, cuando a veces alguien se atora. Lo primero, cuando alguien se atora, sea con un poco de agua o un grano de arroz por haber pasado mal, empieza a toser. Es un reflejo tusígeno, ¿no? Tose, se pone rojo, le falta el aire, empieza a lagrimear, es la respuesta normal. Y si realmente se atraganta, hay que hacer pues la maniobra de Heimlich. No sé si ustedes habrán visto la maniobra de Heimlich en primeros auxilios, ¿no?, que es coger con fuerza hacia la parte superior del tórax para que el paciente pueda botar la cosa con el cual se ha atragantado. Entonces, esta sobrecarga del trabajo de la musculatura respiratoria se va a manifestar mediante tirajes ya sean supraclaviculares, infraclaviculares, intercostales. Entonces, lo normal es que tenemos nuestro alvéolo pulmonar, ¿no? Entonces, inspiramos, llenamos aire, expiramos, sale. Pero cuando ya hay una alteración a nivel de la pared, entonces al momento de inspirar se va a ir llenando, va a haber un atrapamiento de aire y este atrapamiento va a hacer que poco a poco se vaya ensanchando el tórax, ¿ya? Se va ensanchando poco el tórax y porque la disminución va a ser menor. Entonces, cuando ustedes hagan su exploración física en un tórax normal, ustedes normalmente han visto las maniobras que tienen que hacer a la palpación y pueden sentir, ¿no?, cómo la elasticidad del diámetro anteroposterior o incluso lateral. Entonces, esto va a estar disminuido o incluso ni siquiera se va a mover por el atrapamiento de aire. Mecanismo, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo que se da en el síndrome obstructivo? Entonces se dice la reducción del calibre bronquial puede deberse a una broncoconstricción, ¿no? Por ejemplo, el asma, un engrosamiento difuso de la pared de las vías aéreas por inflamación o fibrosis, pacientes que tienen fibrosis pulmonar de tipo idiopática, secreciones espesas en el lumen, de repente pacientes que tienen ya un cáncer o pacientes que tienen bronquiectasias. Los pacientes que tienen bronquiectasias generalmente tienen por antecedente haber tenido tuberculosis pulmonar y ellos son unos tosedores crónicos, su tos es normal y botar bastante flema. Esta flema que lo botan se llama broncorrea. Normalmente amanecen y toda la mañana empiezan a botar, prácticamente es un vómito, pero viene a ser de la vía respiratoria.
de esas colecciones de donde está la bronquiectasia, bota toda esa flema. Eso se llama broncorrea, que normalmente es de color claro y cuando se infecta ya cambia a amarillo, verde, verde rumbroso, que el mismo paciente te lo va a decir. Entonces, puede ser inflamación, fibrosis, secreciones espesas, pérdida del soporte elástico de los bronquios o una combinación de estos mecanismos. Pérdida del soporte en pacientes que tienen enfisema pulmonar, en pacientes que son fumadores crónicos. Estos tabiques que separan los alveolos pulmonares, los tabiques interalveolares se rompen. Entonces, si un alveolo, imagínense, o como un panal de abeja, es algo simétrico, bonito, ustedes rompen los tabiques y ya va a ser algo más gigante. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y causa, por lo tanto, una manifestación clínica que viene a ser la disnea, la falta de aire. En el asma bronquial va a predominar los mecanismos reversibles, ¿no? Mientras que en la limitación crónica de flujo aéreo es escasa y nulamente reversibles. Hay que tener en cuenta que un asma bronquial en su fase inicial es reversible, pero ya cuando son asmas que no han sido tratados y de largo tiempo, ya tiene cambios irreversibles. Entonces, es muy importante la anamnesis para saber el tiempo de enfermedad, si es algo agudo o si es algo crónico. Eso me va a ubicar bastante de acuerdo a la patología que tiene el paciente. ¿Por qué? Porque ya de por sí tenemos enfermedades crónicas sobre las cuales cae un proceso agudo, entonces una enfermedad crónica reagudizada. ¿Entienden? Entonces es muy importante la anamnesis. La anamnesis, voy a sacar los datos, ¿no? Hay que preguntar la disnea, ¿no? Cómo es la intensidad de la disnea, si es proporcional a la magnitud del trastorno. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo una disnea que yo tenga que me vaya hacia el quinto piso a una disnea de que camine una cuadra, ¿no? Tengo disnea, sí, él también tiene disnea, pero ¿cómo? ¿En qué nos diferenciamos nuestra falta de aire? De repente que yo no puedo dar ni unos pasos, ¿no? O de levantarme de la cama, una disnea al reposo, o de repente una disnea a 100 metros. Entonces es muy importante la magnitud de esta disnea, describirlo más. De repente esta disnea también que va acompañado de ortomia, o sea que cuando se echa no tolera el decúbito dorsal porque le falta el aire, siente que se ahoga, entonces tiene que estar durmiendo casi en 90 grados o con varios cojines detrás. Entonces es una forma también que me orienta a que ya esta disnea también tiene un componente cardíaco. Entonces es muy importante las características que ustedes saquen del paciente cuando ustedes le pregunten, porque el paciente no te va a decir, doctor, vengo por disnea, ortomia, expectoración eruprosa, y eso me falta el aire, mi pecho siento que me ahogo, me tapa mi pecho, siento que ronca, o sea, en su propio lenguaje, y ustedes van a tener que saber traducir eso. ¿Qué más? Muchos pacientes relatan sensación de pecho apretado, sibilancias, ¿no? Me silba el pecho, eso es más fácil, ¿no? Me silba, cualquiera le silba el pecho. Pero otros que dicen, no sé, es una sensación incómoda, ¿no? Entonces no lo llegas, no le entiendes muy bien, pero hay que sacarle los datos. Luego, las características de cada síntoma suelen ser diferentes en cada enfermedad. Es muy diferente la falta de aire, por ejemplo, de repente de un paciente que tiene una bronquitis crónica, ¿no? De repente a la falta de aire de un paciente que tiene un asma bronquial. Del asma es más agudo, una crisis es más, en cambio de la bronquitis crónica su mismo nombre lo dice. Entonces, como habíamos mencionado, en el síndrome bronquial va a haber un aumento de la resistencia del flujo aéreo. Ese aumento de la resistencia va a generar una disnea, una falta de aire. Esta disnea se va a manifestar si es una disnea marcada, o de largo tiempo, en qué sentido que ha estado con una hipoxia que ya lo está llevando a límites fuera de lo normal. El paciente ya va a estar con cianosis, diaforesis, o sea, lo van a ver ustedes azulado, los labios, el rostro, su mano, ya, eso ya el paciente está en riesgo inminente de hacer un paro. ¿Qué más? La tos, es muy importante la característica de la tos, si es una tos seca, es una tos productiva, de qué color es la expectoración, la flema, ¿no? Si es amarillo, verde, si tiene rasgos de sangre, porque si tiene rasgos de sangre hay que ver si no es una tuberculosis, si es un cáncer o de repente alguna enfermedad, una colagenopatía. Es muy importante los datos que saquen de la tos. ¿Qué más? Por ejemplo, una vómica, ¿no? No sé si cuando han llevado ustedes parasitología, la clase de equinococosis, equinococos granulosos, cuando hacen el quiste hidatídico, se forma el parénquima pulmonar y se revienta, es un vómito que hace, pero del líquido
del líquido de este quinococo, y ese se llama mómica. Entonces hay que ver las características de todo esto. ¿Qué más? A la inspección vamos a ver un paciente disneico, ¿no? Vamos a ver que la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, incluso puede tener diaforesis. ¿Qué más? A la palpación. Palpación, si es que por A o B tiene un derrame o hay obstrucción, si es un asma, una crisis asmática severa que ha retenido bastante oxígeno, entonces el tórax está bien ensanchado, ya no hay una buena amplexación, ¿no?, del tórax. Vamos a encontrar también empleos de los músculos respiratorios, ¿no? Los tirajes, los supraclaviculares, los intercostales, ¿no? Vamos a ver cómo tira, así incluso podemos encontrar un desbalance tóraco-abdominal, y todo eso es viendo nada más. Ni bien te llega el paciente a la consulta, o tú estás sentado en tu escritorio en la emergencia, te llega un paciente con diarrea que te está cantando mientras que el otro te lo están trayendo los amigos cargados de los brazos y lo vas a ver morado con tirajes, a ese paciente le das prioridad y te lo llevas a traumachoc. Entonces, eso es mirando nada más. Ustedes dan prioridad de atención. ¿Ya? Felipe, ¿te salió la nota? No es que dice, él llegó décimo, espere su turno. No, ustedes definen ahí el orden, de acuerdo a la vida. ¿Qué más? Entonces, es muy importante ustedes, si ven un paciente con tirajes, o sea, está con inminente insuficiencia respiratoria, atención primaria, tienen que darle la atención prioritaria. ¿Qué más? El atrapamiento de aire, como habíamos visto, lo vamos a ver en la palpación, que va a estar la amplexación disminuida, ¿no? Si hay un atrapamiento de aire, hay un aumento del diámetro anteroposterior del tórax, incluso el esternón va a estar más levantado, hay horizontalización de las costillas, y esto se va a ver más claramente en una placa de tórax. Toda esta descripción que dicen aumento del diámetro anteroposterior, ascenso del esternón, se llama tórax en tonel o de inspiración permanente. Esto es de atrapamiento aéreo y lo podemos encontrar en pacientes con un asma severa, ¿no? ¿Qué más? También lo podemos encontrar en pacientes con enfisema pulmonar. ¿Qué más? A la percusión, el aumento del volumen respiratorio, va a haber un descenso del diafragma. Normalmente nosotros respiramos y baja nuestro diafragma, ¿no?, aumentando la presión negativa. Entonces lo normal es que nuestro diafragma esté a nivel del décimo, ¿no?, de la décima costilla. Pero como va a haber un atrapamiento de aire, esto vamos a ver que va a llegar hasta la 12ª costilla. Entonces, semiológicamente, vamos a percutir timpánico hasta el décimo. Y lo normal es que a partir del 10º, 11º, 12º no percutamos timpánico, pero con este atrapamiento ya van a percutir ustedes timpánico hasta el 12º. ¿Qué más? Entonces, en esta plaquita radiográfica podemos ver un tórax en tonel o un tórax en inspiración permanente, en el cual observamos la horizontalización de las costillas, ¿no? También vemos un corazón bien pequeño. ¿Qué más? Si nos ponemos a contar las costillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios intercostales, ¿no? Por otro lado casi 10. Acuérdense que acá está el hígado, que está un poquito más elevado. 10 espacios intercostales tiene, ¿no? Hay un atrapamiento de aire marcado, pero solo es atrapamiento porque no vemos derrame, ¿no? Entonces van a ver ustedes al paciente con bastante dificultad respiratoria, que se cansan, incluso se pueden coger el pecho, ¿no? Piden ayuda. ¿Qué más? Pueden encontrar incluso un desbalance tóraco-abdominal. Esto lo vemos más frecuente en niñitos, ¿no? Entonces van a ver cómo se le balancea, ¿no?, desde el tórax al abdomen al momento de respirar porque le falta el aire. Los tirajes también podemos encontrar, intercostales y supraclaviculares. También mencionan el signo de Litten y de Hover, ¿no?, que está relacionado con este atrapamiento de aire. Por lo tanto, lo normal que es el diafragma, ¿no?, en el cual hay un contacto de la pared, ¿no?, del tórax con los espacios intercostales. Ya esto se va a estar, como el diafragma va a estar más horizontalizado, entonces ya no va a haber ese contacto, ¿no?, y entonces se puede percutir más y va a jalar las costillas hacia adentro. Entonces, a la auscultación, entonces vemos que a la inspección lo vamos a encontrar con dificultad respiratoria, famosa disnea, lorosis severa, lo vamos a encontrar con cianosis, ¿ya? Pero a la palpación, si es que hay compromiso, por ejemplo, si tiene, digamos, solamente comprometido un campo pulmonar, van a ver que el otro sí amplía bien los espacios intercostales, hay un buen movimiento, pues, mientras que el otro no, es anormal. A la percusión vamos a encontrar, de acuerdo si hay atrapamiento de aire, vamos a encontrar que va a estar más timpánico por el atrapamiento de aire. Y a la auscultación, ¿qué vamos a encontrar? Sibilancias y roncos.
Sibilancias es característico, ¿no? Clarito. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de auscultar a pacientes que tienen broncoespasmo. ¿Han tenido la oportunidad? Aprovechen cuando estén en sus prácticas clínicas. En eso busquen a alguien con broncoespasmo para que aprendan el sonido, ¿no? Clarito silba. Entonces ustedes tienen que determinar si este broncoespasmo, este silbido es en la inspiración o en la expiración o en los dos tiempos. ¿Ya? Eso es lo que tienen que diferenciar. Ponen sibilantes a la inspiración o sibilantes a la expiración, sibilantes en los dos tiempos, ¿no? Y los roncantes. ¿Qué otras más? O sea, cuando son pacientes que ya tienen patología crónica, un paciente que se yo con fibrosis pulmonar, entonces estos pacientes ya están caquéticos, ya tienen, ¿cómo se llaman? Manifestaciones ya de enfermedad crónica, ¿no? También pueden estar cianóticos en pacientes que tienen ya, por ejemplo, los que tienen oxígeno dependiente, como los pacientes que tienen enfisema pulmonar, ¿no? Ya de por sí ya están medios azuladitos, eso ya es normal. Entonces hay que ver ahora a qué nivel es la obstrucción, porque de acuerdo al nivel de la obstrucción son los síntomas y las características clínicas que yo voy a encontrar. Por ejemplo, tenemos una obstrucción alta, una obstrucción de la vía aérea central. En este caso estamos hablando de la tráquea endotorácica y la vía aérea periférica. Entonces, en la alta nos referimos a la laringe, ¿ya? Esto sí es más abrupto, el de la laringe, ¿ya? Porque ustedes se atoran de repente con un pedazo de carne, inmediatamente van a empezar a toser porque su organismo va a querer, es instinto de supervivencia, van a querer botarlo mediante la tos, mediante la fuerza. Entonces se van a poner morados, diaforéticos, eso es lo que va a haber. Y si logran expulsar, se van a salvar, pero si no, se mueren. Me acuerdo un caso de un señor en el hospital, el de seguridad, en el momento del almuerzo, que había pasado un trozo de carne, se atragantó con el trozo de carne. Nadie lo vio, ya lo trajeron cianótico, el señor se murió por atragantamiento. Entonces, en este caso fue una obstrucción de la vía aérea alta. Entonces, eso va a ser inmediato, asfixia, tiraje, imposibilidad de hablar, poca expansión pulmonar, sonido tipo ronco, un cornaje. Esto sí es más, el cornaje es más grueso. Suena, o sea, el sibilante cuando ustedes lo escuchen en pulmón es finito, pero cuando ustedes escuchen el cornaje es pareciera como un sibilante, pero es más grueso, de un tono más grave, ¿no? Y es más localizado en la parte superior. Incluso esto de acá les va a transmitir al tórax, ¿sabes? Ustedes están a pensar, sibilante, pero no, lo escuchan acá en el cuello y es fuerte, y es la obstrucción de acá, alta. Y esto hay que verlo bien porque tenemos pacientes que tienen, por ejemplo, tumores, y esto es algo progresivo, ¿no? Entonces este le va a permitir todavía respirar y te va a confundir. ¿Qué más? En la vía aérea central, en este caso tráquea endotorácica, ¿no? Igualito la disnea, la falta de aire. Entonces va a llevar a una poca hiperinsuflación, va a haber tirajes, sibilantes inspiratorios y también expiratorios. Vamos a encontrar una buena auscultación sobre la tráquea y el cuello, porque es más abajo. ¿Esto en qué lo encontramos? En tumores del timo. Los pacientes que tienen de repente un timoma, entonces va creciendo y van a obstruir la tráquea endotorácica. ¿En quién más? De repente un paciente que tiene un bocio sumergido, ¿no? Pacientes con bocio va creciendo también y va a ver una compresión de la tráquea endotorácica, o de repente también tumores. Entonces, el paciente te va a llegar por la disnea, por la falta de aire, entonces lo auscultamos y siempre ausculten también cuello, ya ausculten cuello. Vía aérea periférica, también la disnea, también va a haber el tiraje, hiperinsuflación, rombosibilancias. Un ejemplo característico es el asma bronquial, ¿no? Porque la obstrucción es en bronquios chiquitos, por eso es periferia. Entonces, lo que nos va a orientar bastante semiológicamente, lo que vamos a encontrar un diagnóstico diferencial entre una obstrucción laringea, un acceso de asma bronquial o enfisema pulmonar. Este enfisema pulmonar lo encontramos en pacientes fumadores, ¿ya? Con antecedentes de tabaquismo. Entonces tenemos que los tabiques interalveolares se rompen, y entonces de lo que son 10 alveolitos unidos ya forman, qué sé yo, 2 alveolos, pero grandes, y ya no cumplen bien su función. Entonces eso viene a ser el patrón característico del enfisema pulmonar. Entonces, ¿qué vamos a encontrar clínicamente? En los tres vamos a encontrar asfixia,
¿ya? Pero la obstrucción laringea es más marcada, ¿no? ¿Qué más? La disnea también, pero la disnea, digamos, que como esto te obstruye, no te da tiempo a que tengas tu vía disnea, pero en cambio acá, como es más progresivo, esa sí va a tener una disnea marcada, falta de aire, ¿no? ¿Qué más? Tos. La tos va a estar presente en las tres. La expectoración más presente en pacientes con enfisema pulmonar. La utilización de los músculos accesorios predominantemente en pacientes que tienen obstrucción laringea. Tiraje también. La hiperinsuflación lo podemos encontrar en asma bronquial y también en enfisema pulmonar. Litany Hover en enfisema pulmonar. Sibilancias lo encontramos predominantemente en asma bronquial y el cornaje, que es característico de una obstrucción laringea. Por eso en sus prácticas, cuando encuentren a un paciente que tiene una lesión a nivel de laringe, entonces el sonido es típico característico. Tienes que ver que aumente la cantidad de receptor, y aprender, no si porque es anti-PD1, pero lo que tienes que hacer mención en es que aumente el receptor. No, o sea, es PD1, está acá el PD1, obstrucción pero el de PD1 las se conecta al superiores. PD1. Es más frecuente en quién? Se conecta el PD1 con PDL1. Lo que tú tienes que ver es PDL1. Se meten caramelos, canicas, menestras, ¿no? Están en pleno proceso de exploración, todos se meten a la boca, ¿ya? Entonces esta obstrucción de vías aéreas superiores es frecuente en los niños. Podemos tener también presentaciones agudas y crónicas. La aguda, como le dije, es más fácil diagnosticar porque va a ser abrupto, ¿no? Una epiglotitis, laringotraqueitis, un edema general de laringe, o sea, un paciente que va a hacer una anafilaxia. La vez pasada vimos del tipo de shock anafiláctico, ¿no? Ellos van a cursar con un edema en tipo angioneurótico. Edema obstructivo por lesiones dérmicas, inhalación de tóxicos, traumatismos, aspiración de cuerpo extraño. Tóxico, por ejemplo, ácido muriático. Eso es un tóxico, es simplemente el oler o las bombas lacrimógenas. ¿Qué más? Crónico. Ya crónico poco a poco va creciendo y poco a poco las molestias que pueden simplemente sentir una sensación incómoda o una tos así seca y nada. Le hacen en sus estudios, no encuentran nada, pero es la obstrucción a nivel superior, ¿no? Y puede deberse a neoplasias, lesiones cicatriciales, infecciones crónicas, compresión extrínseca por problemas también neurológicos, traqueomalacia, policondritis recidivante, granulomatosis de Wegener. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Epiglotis, ¿no? Acá tenemos las cuerdas vocales y lo normalmente se cierra y se abre cada vez que respiramos, ¿no? Entonces esto tiene que ser de bordes lisos, claros, pero acá ven todo como está inflamado. Esto es un edema angioneurótico. Estos pacientes se tapan y mueren por asfixia. Por eso es que es una emergencia, un shock anafiláctico, hay que ponerle adrenalina. ¿Qué más? Mecanismos entonces de la obstrucción de vías aéreas superiores puede deberse a una compresión extrínseca, tumores de la pared, engrosamiento inflamatorio de la laringe o de la epiglotis, parálisis bilateral de las cuerdas vocales, aspiraciones de cuerpo extraño. ¿Qué más? Entonces es muy importante la anamnesis donde vamos a encontrar al paciente que va a tener disnea y puede haber tiraje y cornaje en el examen físico. Como la patología es en la parte superior, vamos a encontrar una radiografía de tórax normal, ¿no? Cuando vemos la plaquita. Estudios de pruebas funcionales, como la espirometría, puede ser normal o presentar un patrón de tipo obstructivo. Si la lesión está ubicada en la vía aérea extratorácica, la curva flujo-volumen va a mostrar un aplanamiento característico en la fase inspiratoria, ¿no? Esto lo van a ver ustedes mejor ya cuando lleven la parte clínica 2, exámenes auxiliares para la ayuda diagnóstica. Y en la gasometría, exámenes de gases arteriales, puede haber una ligera retención del CO2. Esto, por ejemplo, son de la curva flujo en el 3 cabello. ¿Ya? El de Gilbert. Asma bronquial, obstrucción de vía aérea periférica. ¿Ya? En este caso, el asma viene a ser una enfermedad inflamatoria crónica. ¿Ya? Ni bien se diagnostica, hay que tratarla para que no haga las manifestaciones ya irreversibles. ¿Qué más? Está caracterizada por infiltración de los bronquios con diferentes células inflamatorias, eosinófilos, linfocitos T, mastocitos, que todo esto van a causar una hiperreactividad bronquial, entonces esto va a liberar bastante moco.
Este moco y la inflamación de todo esto va a hacer que se disminuya la luz del bronquio y el paciente va a tener dificultad para respirar y esto va a generar los sibilantes. Entonces va a haber una disnea y lo característico del asma bronquial, sibilantes. Tos ya por la acumulación de secreciones, expectoración, ¿no? Esta expectoración que puede ser un inicio blanquecina, pero si ya se infecta con gérmenes, ¿no? Va a cambiar a amarillo verdoso. Sensación de opresión en el pecho, ¿no? Ya cuando ya va reteniendo aire, ¿no? Ya no puede respirar bien. El diagnóstico, vamos a ver si es por primera vez. Normalmente el asma, el paciente va a ir por consulta ambulatoria por pequeños episodios, ¿no? Ya cuando te llega la emergencia, ya en su gran mayoría ya ha tenido ya el diagnóstico y no tienen un buen tratamiento. Entonces, al hacer el antecedente, si te llega la emergencia, ¿es asmático? Sí, mi hijo es asmático, no se trata bien. O si llega a consulta ambulatoria, siente que le falta el aire, ¿no? Cada vez que corre, está jugando fútbol, cuando correrá 10 minutos y de ahí siente que se agita. Entonces, si ustedes la ocultan, ¿no? Y hay sibilante, ¿no? Entonces, hay que ver esa falta de aire, con qué frecuencia se da en el día, durante la semana, para poder clasificar qué tipo de asma es y darle su tratamiento. Pero cuando ya está obstruido, que normalmente ya le falta el aire, acude la emergencia, entonces hay que darle tratamiento endovenoso inhalatorio. Entonces, esto me lo va a decir la anamnesis, ¿no? Los datos que me dé la madre. ¿Qué más? La tos, a ver, luego la clínica que tiene este paciente, la respuesta significativa a broncodilatadores, cuando es por primera vez, ¿no? Diagnostican, le vamos a hacer la prueba con broncodilatador, le dan los broncodilatadores y mejora su función pulmonar, porque esto lo vamos a ver con pruebas de función pulmonar. Entonces hay una respuesta positiva. El asma grave ya es un paciente que no se ha tratado, obviamente, que no ha tenido un buen control, o de repente que es por medios económicos. ¿Cuántas personas no van al médico porque no tienen dinero? Entonces ya van literalmente cuando se están muriendo. Entonces un asma grave es una disnea de reposo, ya no puede hablar, porque ya no puede entrar el aire porque todo el aire está retenido ya. Y al contrario, está reteniendo CO2, hay taquicardia, está taquimeico, pulso paradojal. ¿Se acuerdan cómo es el pulso paradojal? ¿Qué? Toman la presión, ¿no? Imaginemos que me toma la presión en este momento, estoy con 12,7 y luego inspiro un rato, inspiración profunda, y en ese momento tomo otra vez la presión y me cae a 100, 160. Es un pulso paradojal positivo, ya que eso es signo también de alerta. Flujo máximo respiratorio menor de 100 litros por minuto, sibilancias, uso de los músculos accesorios. Entonces, como les mencioné, en el asma bronquial va a haber una hiperreactividad bronquial, una inflamación, el cual va a disminuir la luz del bronquio, ¿no? Lo que va a generar la disnea, los sibilantes. Entonces el niñito va a estar con falta de aire, con tos, sus ojitos se le hacen más chiquitos, con secreción, con epífora, ¿no? Hasta incluso rojo se le puede poner, los ojos se eyectan de tanto que tose, ¿no? Entonces para usted es su prioridad. Incluso pueden haber el aleteo nasal, ¿no? Ustedes ven el músculo, aparte de los tirajes y todo, su naricita se abre, las fosas nasales. Todo eso tienen que observar, porque ustedes van a tener su colita de niños que están haciendo ahí en la emergencia para ser atendidos, pero ustedes ven, dificultad respiratoria, prioridad, a él primero lo atienden. Ya después atenderán de repente la diarrea, obviamente que esté estable, no deshidratado. ¿Ya? Ustedes dan prioridad y atención de acuerdo a lo que ustedes ven. ¿Ya? Aquí ya cuando ya es un asma severa, ya toda silente, ya deben estar ya en paro, ya está haciendo la intubación. ¿Ya? Intuban ya para poder ventilarlo, porque era una ventilación mecánica. A mí nunca me intubaron. Otra enfermedad tipo obstructiva a nivel periférico es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esto es típico de los pacientes fumadores, ¿ya? En el cual hay una obstrucción crónica del flujo aéreo que es progresivo e irreversible, ¿no? Y tenemos dos variantes clínicas, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. La bronquitis crónica, caracterizada por tos, el paciente es un tosedor crónico, por eso se le dice una bronquitis crónica. Ya si es un hemograma, está normal, es un tosedor. Expectoración, se caracteriza porque tiene expectoración de 3 meses por medio de 3 meses cada año durante 2 años consecutivos sin ninguna causa aparente, mientras que en el enfisema pulmonar va a haber un agrandamiento anormal y permanente de los espacios aéreos distales,
terminar por la ruptura de los tabiques interalveolares, destrucción de las paredes sin llegar a fibrosis pulmonar, porque la fibrosis es otra ya patología. ¿Qué más? ¿Cuáles son las causas? Tabaquismo, principal. Y genético, déficit de alfa-1 antitripsina. En este caso, y esto se va a ver más en niños. Entonces, los pacientes de por sí, antecedentes, no, doctor, yo me fumo una cajetilla al día. No, doctor, he fumado durante 20 años. No, doctor, solo cuando salgo.